Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. En el día de ayer, el flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete de medidas para hacerle frente a la pandemia del coronavirus en el territorio de la Unión Americana. Estados Unidos es hasta ahora el sexto país con más casos de coronavirus en el mundo. El combate a la pandemia estaba exclusivamente en manos de los distintos estados de toda la Unión. El presidente Trump se abstuvo o no quiso tener mayor protagonismo en la lucha contra la pandemia. Fundamentalmente, los estados eran los responsables de establecer sus propias políticas. Con Joe Biden las cosas cambian y entonces a nivel ya del gobierno federal se adoptan medidas concretas. Entre esas medidas hay una que no favorece al turismo de la República Dominicana. Mejor dicho, es un duro golpe para el turismo nuestro, porque además de la prueba negativa del COVID-19 que tendrá que presentar toda persona que viaje al territorio de los Estados Unidos al momento de subirse al avión, también tendrá que hacer una cuarentena al momento de llegar al territorio estadounidense. No sé la cuarentena de cuántos días será, pero supongo que eso debe cubrir más o menos el tiempo de la incubación, porque probablemente no tendría entonces mucho sentido. Estoy pensando en voz alta, pero ese detalle no se ha dicho y es importante. Digo que será un golpe duro para el turismo porque imagínense ustedes, Estados Unidos es el principal emisor de turistas que vienen a República Dominicana y es difícil que una persona se anime a viajar, se anime a vacacionar cuando al retornar entonces tendría que hacer una cuarentena. Y eso, bueno, pues la pone difícil para una persona con ánimo de pasar unos días vacacionando. Entonces, nosotros pues tendremos que poner ese asunto ahí en presupuesto, a ver cómo las cosas van a funcionar con esta nueva medida. Además de eso, se decidió exigir el uso obligatorio de mascarillas en aeropuertos, trenes y autobuses, así como nuevos planes para extender el programa de vacunación a todo el territorio de Estados Unidos. El gobierno de Biden ha criticado duramente la política del gobierno saliente, porque dicen que tendrán, en materia de vacunación, por ejemplo, tendrán que comenzar de cero. No tenían mayor información sobre cuál era la situación del país, porque durante la transición el señor Donald Trump no quiso colaborar con las autoridades entrantes. Y entonces ahora es que ellos están, las nuevas autoridades, el nuevo líder de la lucha contra el COVID-19, ahora es que está entrando en contacto con la realidad del país. Y hay pues una queja a nivel de distintos estados de la Unión Americana por la dificultad, por el retraso en la llegada de las vacunas. En el caso, por ejemplo, del estado de Nueva York, el alcalde y el gobernador se queja de que el programa de vacunación está prácticamente detenido
por falta de vacuna. Incluso ha llegado al punto de plantearse la necesidad de buscar acceso al antídoto por su propia cuenta. El presidente ha invocado una ley de 1950 que le permitiría volcar fondos federales para la producción de vacunas, alegando ahí una situación de emergencia. Es una vieja ley todavía vigente en los Estados Unidos. Y entonces es el mecanismo que se ha encontrado para poder dinamizar la producción de la vacuna y atender la demanda. Hay otro asunto que también se ha anunciado como una prioridad del gobierno norteamericano y es la reforma migratoria, que ha sido recibida en América Latina como algo muy positivo porque se prevé la legalización de más de 10 millones de indocumentados, la mayoría de ellos hispanos. Entonces, ese será el primer proyecto, la primera iniciativa de ley del gobierno de Joe Biden, la reforma migratoria. ¿Cómo es que esto va a funcionar? Bueno, ese proyecto requiere que el que pretenda beneficiarse demuestre que reside en territorio de Estados Unidos desde antes del 1 de enero de este año, tras lo cual se podría acceder a un visado especial de 5 años, al cabo del cual se podría entonces solicitar el permiso de trabajo siempre que el solicitante pasara un examen y demostrara que no tiene cuentas pendientes con Hacienda. Después de otros 3 años podría solicitarse la nacionalidad. Así que el tiempo mínimo para acceder a la ciudadanía sería de 8 años en un largo proceso legal que requeriría al día de hoy el pago de aproximadamente $2,000. O sea que el programa no será como fue el nuestro, gratuito, sino que habrá que pagar la friolera de $2,000, que son más de 100,000 pesos dominicanos, o sea, una suma importante. En la mayoría de los países, los programas de regularización de extranjeros tienen un costo. El único que ha sido gratuito que yo conozca fue el que se implementó aquí en República Dominicana, que costó una millonada. Entonces, esa es una muy buena noticia para esos 11 millones de ciudadanos. La propuesta no va a ser inmediata porque en Estados Unidos hay un problemita, y es que el Congreso estará ocupado, particularmente el Senado de los Estados Unidos, estará ocupado en el impeachment contra el presidente Trump. El impeachment a Trump va a tomar un tiempecito, y eso está por encima de cualquier otra cosa, porque ya eso se declaró de urgencia. Entonces se sometería el proyecto cuando termine ese juicio. Hay naturalmente otra barrera, otro problema que habría que superar, y es la correlación de fuerzas que hay en el Congreso estadounidense, particularmente en el Senado, en donde los dos partidos políticos tienen prácticamente mitad y mitad. Y entonces hay una norma estadounidense de que para usted sacar adelante un proyecto tendría que tener al menos un 60% de los votos en el Senado de la República. Esa es una norma que le llaman el filibuster, que según los especialistas convierte al Senado estadounidense en algo prácticamente inservible,
porque en Estados Unidos los partidos políticos, la correlación de fuerzas, hay una gran división de los dos partidos políticos y casi nadie tiene una mayoría como para en solitario pasar grandes iniciativas. Y esa es otra barrera con la que choca este proyecto. Una pausa, volvemos en un momento. Pues decía que la iniciativa, la reforma migratoria planteada por el presidente Biden tendrá que pasar por el sedazo del Congreso Nacional. Y se prevé que ahí puede confrontar dificultades. Ya ocurrió con Barack Obama y ocurrió también con George Bush. La última reforma migratoria que se hizo en Estados Unidos la impulsó Ronald Reagan. Barack Obama tuvo que apelar a las órdenes ejecutivas para proteger algunos grupos que estaban en riesgo de ser deportados. Pero las órdenes ejecutivas generalmente son impugnadas ante los tribunales estadounidenses. Y eso, como dicen los observadores, los especialistas, pues se traduce en una alta politización de la política en Estados Unidos, una judicialización de la política, y eso pues constituye un problema. En este caso hay jueces, muchos jueces conservadores que probablemente no se inclinen, aunque las iniciativas de Trump chocaron con la justicia, pero algunos prevén que por ahí también puede la iniciativa de Biden tener algunas dificultades, aunque hay una ventaja con las órdenes ejecutivas, y es que son de ejecución inmediata, aplicables inmediatamente, pero tienen esa limitante que, como depende de una decisión del presidente, una decisión de un tribunal la puede dejar sin efecto. El otro asunto que plantea, que está relacionado con la correlación de fuerza en el Congreso, es la designación de los miembros del gabinete. El presidente será un hombre solitario durante un tiempo, porque hasta ahora mismo la única persona que ha sido ratificada por el Congreso es la directora nacional de inteligencia, la única que ha pasado por ese sedazo, Avril Haines. Los demás tendrán que esperar que se haga el juicio a Trump y que el Congreso entonces los ratifique. Esa es la importancia que tiene el Congreso en Estados Unidos, que los nombramientos del presidente para el gabinete, para los puestos más importantes, tienen que ser ratificados ahí. Y entonces, muchas veces, figuras que se entiende que no son las más idóneas por razones por intereses de los distintos de los partidos opositores, entonces son bloqueadas. Hay una nota interesante que vi a propósito de la instalación de Biden en el despacho oval de la Casa Blanca, y es que allí, cerca del escritorio del presidente, hay una especie de repisa. Entonces en la repisa los presidentes ponen sus fotos de familia, y allí, conjuntamente con la foto que colocó Biden de todos sus familiares, hay una efigie de el líder sindical
César Chávez, de origen mexicano, un gran luchador por los derechos de los trabajadores del campo. Nació en Estados Unidos, descendiente de mexicanos, vivió una época muy difícil, su juventud coincidió con la Gran Depresión, pasó muchos momentos amargos y entonces trabajó duro y se vinculó con el sector del campo estadounidense y allí se convirtió en una figura, en un líder de los trabajadores de ese sector, formó una organización sindical y lideró luchas importantes por los derechos de los trabajadores agrícolas. Y se les recuerda precisamente por todos esos esfuerzos, por ese sacrificio, por esos aportes que hizo. Y entonces hoy se les rinde pleitesía, se les reconoce su condición de luchador. Y hay quienes dicen, bueno, probablemente César Chávez, algunas de las cosas, eso yo creo que es una barbaridad, usted hablar por otras personas cuando las circunstancias cambien, porque resulta que en su momento él se opuso a acuerdos que Estados Unidos hizo con México para recibir de forma temporal, como trabajadores temporeros, a más de 5 millones de braceros mexicanos. Y entonces Chávez se opuso a ese contrato porque entendía que eso iba a deprimir las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses. Y algunos pues entendían como que era un problema de oposición a la migración, pero se trataba precisamente de eso, de proteger a los trabajadores locales, porque los mexicanos iban a llegar, como ocurre aquí con los braceros haitianos, la misma cosa, y allá hubo resistencia, aquí eso no ocurrió, y tanto allá como aquí los trabajadores extranjeros terminaron haciéndose predominando en ese sector. Antes en República Dominicana las labores agrícolas las realizaban dominicanos. Los haitianos se limitaban al corte y tiro, a las labores de corte y tiro de la caña de azúcar. Pero posteriormente, cuando comenzó el cambio en el modelo económico y vino con fuerza la actividad de la zona franca, la gente del campo se volcó a las ciudades en busca de empleo, de esos empleos que se generaban en zona franca. Y al quedarse vacías las áreas rurales, entonces los haitianos que tuvieron dificultades en el corte y tiro de la caña por la crisis de la industria azucarera, se refugiaron precisamente en el campo, y ahí son la inmensa mayoría. Los haitianos son mayoría en las actividades, en los sectores que más empleos generan en el país: las áreas agrícolas y la construcción. Bueno, el asunto de la vacunación y la escasez de vacunas, ya estábamos hablando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en donde hay un problema con el abastecimiento, con el acceso a la vacuna. Parece que la Pfizer ha tenido, o parece no, tiene dificultades para cumplir con todos sus compromisos. Tiene dificultades porque ha hecho contratos muy por encima de su capacidad.
para producir la vacuna. Y entonces hay inconformidad por todas partes. Por ejemplo, Costa Rica. El gobierno de Costa Rica anunció en el día de ayer que la farmacéutica Pfizer frenará el envío de la vacuna contra la COVID debido a ajustes para aumentar la producción global y que retomará las entregas a mediados de febrero próximo. Costa Rica ha recibido 5 cargamentos semanales de vacuna Pfizer para un total de 104.325 dosis. Esas dosis han sido administradas conforme a un plan de vacunación que divide en 5 grupos a la población, 5 grupos prioritarios. Durante el primer trimestre de 2021, el objetivo es vacunar al primer grupo prioritario, que incluye a adultos mayores que viven en hogares de ancianos, sus cuidadores y el personal de salud, policías, bomberos, Cruz Roja y otros de primera respuesta. El total de vacunas compradas a la farmacéutica es de 3 millones de dosis para administrarla a 1.5 millones de personas. Y según el acuerdo, el fármaco debe ser entregado en lotes semanales a lo largo del año. Ha habido ahí un retraso y Costa Rica se ha visto en dificultades para implementar su programa tal y como estaba previsto. Pero eso no solo está ocurriendo con Costa Rica. Después de una pequeña pausa, volvemos con el tema. Otro país que se queja de incumplimiento por parte de la Pfizer es Italia. Yo estoy hablando de países que llegaron a acuerdo con esa farmacéutica ya hace bastante tiempo. No estamos hablando de los que salieron corriendo a última hora para buscar acceso, sino los que fueron previsores y llegaron a acuerdos con distintos laboratorios, entre esos Costa Rica y también Italia. Italia está amenazando con emprender acciones legales en los próximos días contra Pfizer debido a los retrasos en el suministro de las vacunas, según el anuncio del responsable de la unidad de crisis para la pandemia, el señor Domenico Arcuri. El viernes Pfizer y su socio BioNTech anunciaron inesperadamente que no estaban en condiciones de entregar la cantidad de dosis concertadas, lo que desencadenó la ira de varios países europeos, criticados además por la lentitud de la campaña de vacunación. El responsable italiano dijo que Pfizer advirtió oficialmente a Italia que los retrasos en las entregas se van a prolongar. El país ha recibido cerca del 29% menos de las vacunas esta semana, lo que afecta negativamente la campaña de vacunación, que ha sido entre las más eficaces del viejo continente. Se teme que por la administración de la segunda dosis de la vacuna para las cerca de 1.2 millones de personas que ya recibieron la primera, la mayoría trabajadores del sector salud. O sea, hay una programación y entonces usted debe suministrar la segunda dosis un tiempo específico después.
pero lo que se está viendo es cierta incertidumbre para cumplir, para poder asegurar eso y suministrar en el tiempo correcto esa segunda dosis. Ya vimos en el caso de Estados Unidos lo que está ocurriendo, particularmente en estados como la ciudad de Nueva York. El presidente Biden va a intervenir, ha anunciado que va a intervenir en este asunto, pero el incremento de la producción, los esfuerzos para incrementar la producción van a llevar un tiempecito. En el caso de República Dominicana, nosotros hicimos un acuerdo, nadie conoce, yo no conozco los términos, nos han dicho que en las próximas semanas vamos a tener disponibles las vacunas, pero eso todavía está por verse. Con las dificultades, nosotros todavía, ahora recién el Congreso acaba de darle el visto bueno a esa operación. Supongo que estaremos ya dando los pasos finales para hacer la transferencia y dejar sellado el acuerdo. Entonces habría que ver cómo, en qué momento ese laboratorio Pfizer-BioNTech podría cumplir con República Dominicana, pero hay dificultades en lo que tiene que ver con esto. Otro tema que está ahora mismo sobre el tapete es la cuestión de los supuestos abusos policiales. El tema de los abusos policiales. En realidad yo estoy percibiendo la batalla política en República Dominicana, y eso no es un fenómeno solo dominicano, se está librando fundamentalmente a través de las redes de internet. Y eso en parte tiene que ver con el hecho de que, bueno, hay mucha gente activa ahí. Hay mucha gente activa ahí que hace directamente, expresa ahí su opinión, y ahí se reflejan las diferencias. Y hay un pulseo que trasciende a los medios convencionales. Y entonces, a partir de ahí se producen las reacciones de otros sectores mucho más amplios, incluido el gobierno. Muchos funcionarios incluso usan las redes sociales para fijar posiciones por ahí. Entonces, lógicamente, las primeras reacciones se producen ahí en las redes y posteriormente, como decía, trascienden a los medios convencionales. Entonces, uno de esos temas que se ha estado discutiendo ahí activamente es el asunto de la actuación policial frente a los violadores de las medidas para hacerle frente a la pandemia. Se acusa a la policía de actuar de una manera imprudente, con violencia, violando los derechos, maltratando a la ciudadanía. A mí, yo quiero ser cuidadoso con esto porque no me gusta lo que estoy viendo, porque ahí incluso hay una convocatoria, están circulando unos memes convocando a un cacerolazo en contra de los abusos y por una flexibilización de las restricciones. Y yo, que he visto, que le he dado seguimiento a todo esto, me he podido percatar, he visto muy de cerca el daño que le hace la politización de este asunto a la lucha contra el COVID-19. Eso no es bueno. Y usted no puede contribuir con esas campañas a debilitar las políticas públicas para hacerle frente a una enfermedad. Eso yo creo que es incorrecto, eso no procede. Nosotros con eso le hacemos un daño al país, no es un daño al gobierno, sino es un daño al país el que le estaríamos haciendo con ese tipo de conducta. Si usted ve muchas veces los videos que se publican por las redes, no son videos que te dan una visión completa de cómo se originó un conflicto, qué fue lo que lo llevó a determinados niveles, y entonces eso a veces
impide juzgar correctamente. Digo porque muchas veces la actuación violenta de la policía obedece a resistencia del ciudadano, obedece al hecho de que el ciudadano se resiste a aceptar, a reconocer la autoridad de los agentes actuantes. Y en cualquier país del mundo, cuando eso ocurre, generalmente vienen las represalias, porque no puede ser de otra manera. Si usted se niega a aceptar lo que dice la autoridad, entonces la autoridad lo obliga. Y si usted hace resistencia, el único camino que hay es el uso de una herramienta primitiva que le dicen macana o porra, como usted quiera. Depende de cada país. Hay otros métodos como el uso, por ejemplo, del gas del gas pimienta, para neutralizar a esos violentos, lo que sea, pero generalmente viene la actuación policial, que a veces se ve como un abuso, porque usted ve cómo actúan varios agentes para someter a la obediencia a un solo individuo, y eso se ve como que hay un exceso, pero en realidad hay gente que se gana ese tipo de reprimenda, porque usted sencillamente tiene que, aunque usted después proteste y haga lo que tenga que hacer en base a los recursos legales disponibles, usted tiene que acatar una orden de la autoridad. Y entonces eso nosotros lo estamos viendo. A mí honestamente yo creo que hemos cometido muchos errores en todo este proceso. Esa es la verdad, se han cometido errores. Por ejemplo, hace tiempo que debimos tener las herramientas para garantizar el cumplimiento, las herramientas legales para garantizar el cumplimiento del toque de queda. En eso fallamos, porque las autoridades se estaban manejando ahí con unas medidas que no estaban contempladas en la ley. Ahora tenemos eso claro. Pero usted apostar por debilitar totalmente la política gubernamental frente al COVID, yo creo que eso no es bueno. Y eso no conduce a nada bueno. Vamos a hacer la otra pausa. Volvemos aquí mismo donde nos quedamos. Uno de los casos que mayor ruido ha provocado es el de un ciudadano que fue apresado en el momento en el que tiraba la basura a un zafacón, la basura de su vivienda. El zafacón estaba en una acera, el señor salió de su vivienda para depositar ahí la basura. Y la policía, en el momento, después que él echa la basura en el zafacón, aparece la policía, lo ve sin mascarilla y lo detiene, porque hay una disposición que obliga al ciudadano a andar con una mascarilla. Entonces, el que ve el video ve el cuadro completo. ¿Qué fue lo que pasó? Se ve claramente al individuo que sale de la casa por el patio, abre la puerta, sale a una acera, después recorre la acera unos cuantos pasos, ahí está el zafacón, tira la basura. Cuando tira la basura un poco allá, entonces una distancia más o menos de unos 50, 60 metros, viene la policía. La policía probablemente no vio cuando el individuo estaba botando la basura y pues pensó que era un ciudadano que andaba en la calle violando una disposición. Y como muchas veces aquí en República Dominicana se alega cualquier cosa para justificarse, probablemente la policía pensó que ese era el caso de ese ciudadano. No hubo una
se nota en el video que el ciudadano no alegó, acató inmediatamente. Y eso, fíjense que ahí en ese caso no hubo ningún tipo de enfrentamiento porque el individuo aceptó la invitación que le hicieron los agentes a que lo acompañaran al destacamento. Lo subieron en una motocicleta y bueno, lo otro es historia que uno no conoce, pero suponemos que posteriormente se le puso en libertad. El asunto es ese. El asunto es, yo creo que debió haber un diálogo ahí, Mire, esta es mi residencia, yo acabo de salir a botar la basura, la policía debió ser flexible y comprobar si efectivamente la persona vivía ahí, pero a veces hay situaciones que se obvian y ese fue un error, pero yo no soy tan severo como han sido algunos con la Policía Nacional, porque ese error se pudo haber cometido perfectamente y no necesariamente es atribuible a un abuso. Simple y llanamente un error porque la policía no se percató, el policía no vio el video como lo está viendo el ciudadano, sino vio el individuo a la distancia y dudó de la versión que le pudo haber dado él de que lo que estaba era botando la basura, porque a todo esto el individuo estaba vestido con ropa normal como si estuviera en la calle, no como cuando tú estás en la casa y sales exclusivamente a botar una basura. De forma tal que me parece a mí la policía cometió el error de decir, no, esos no fueron agentes actuantes, cuando se ve claramente en el video que los que detuvieron al individuo eran efectivamente policías y ahí había incluso una camioneta con la identificación y todo eso. Ocurrió eso y ha habido una tremenda campaña en torno a un asunto que a mí no me parece tan relevante y que no es verdad que se puede utilizar como un ejemplo de excesos policiales, porque reitero, ese error lo pudo haber cometido cualquiera. Bien, el asunto, las declaraciones de Eligio Jaques. Eligio Jaques, yo creo que puso, como dicen aquí en buen dominicano, un huevo, y no un huevo cualquiera, un huevo de avestruz, bastante grande, porque imagínese usted plantear un impuesto para la remesa, cuando todo el mundo sabe, primero, el esfuerzo que tiene que hacer un dominicano para mandar ese dinerito a sus familiares, y segundo, la situación particular que está viviendo República Dominicana, muchas familias que tienen eso como único soporte, el auxilio de los familiares. Usted no puede pensar que por el hecho de que el país reciba de remesa 8.000 millones como ocurrió ahora en el mes de diciembre, o como ha ocurrido en estos últimos meses, que es que el dominicano, tanto el que manda como el que recibe, están bollantes, y no es así, eso no tiene ninguna justificación desde ningún punto de vista. Es una propuesta penosa que recibió un rechazo inmediato y contundente de los más diversos sectores, porque la improcedencia es algo que está a la vista, es algo obvio. Yo creo que incluso el dominicano paga demasiado, simple y llanamente por remesar un dinero, paga mucho, paga un dinero que es casi lo que se cobra por un préstamo. Y si algo pudiera hacerse para bajar eso sería una gran cosa. Pero usted plantearse impuesto a la remesa es, bueno, la reacción lo dice todo. Ahora, ¿qué es
para mí aquí lo fundamental en todo esto es la actitud de la gente, lo que se puede deducir a partir de la reacción de la población. Ya ustedes vieron la reacción de la población con respecto a aquella iniciativa para grabar la compra por internet y ese tipo de cosas. La gente no está en eso de pagar más impuestos, sobre todo clase media. Yo creo que el gobierno tiene que tomar muy en consideración ese factor, porque aquí la clase media va muy forzada, y habrá que ser muy creativo para usted pasar una reforma tributaria que pueda llenar las expectativas de ingresos adicionales del gobierno. Habrá que ser muy creativo porque la actitud que uno ve es de resistencia al pago de nuevos tributos. Porque hay una saturación. Aquí hay gente que paga poco, hay otros que pagan mucho. Y si el gobierno quiere incrementar ingresos, tiene que manejarse con mucho cuidado. Y yo creo que ahí hay otra señal importante en ese sentido. Vamos a la otra pausa. Retornamos en breve. La tardanza que algunos países están sufriendo en el inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 tiene una ventaja, y es que podemos nutrirnos de las experiencias de otras naciones. He hablado insistentemente de esto porque es importante. Muchos países han cometido errores, y errores más o menos importantes. Se le han dañado lotes de basura, de vacunas. En el caso de Argentina se dañaron 400 y pico de dosis. Se le atribuye eso a una especie de complot. Y en otros casos ha fallado coordinación y se han cometido algunos errores. Nosotros podemos aprovechar y podemos nutrirnos de eso. Y además, a la luz de las cosas que están diciendo los especialistas, porque déjenme decirles, esto, lo que estamos viendo, el proceso de vacunación, como ya se está haciendo de forma masiva, cuenta más de la efectividad de la vacuna que los experimentos que se hicieron, que las inoculaciones que tuvieron lugar dentro de la última fase del desarrollo de la vacuna. Y entonces aquí se están produciendo, se están diciendo cosas interesantes. Por ejemplo, Israel es uno de los países que más ha avanzado en la vacunación, el más avanzado hasta ahora. Y entonces dice el coordinador de la vacunación contra el COVID de Israel, Nachman Ash, que la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech proporciona menos protección contra la COVID-19 que la empresa farmacéutica había indicado inicialmente. Además, advirtió que podría no proteger contra las nuevas cepas del virus. Las compañías farmacéuticas tienen con los medicamentos un negocio, y desde luego que para usted beneficiar esos negocios, para usted abrirle camino a su actividad económica, usted presenta la mejor cara de su producto, y a veces la efectividad de esos medicamentos un poco se amplifica.
para abrirle mercado al producto. Entonces aquí estamos hablando de lo que están observando los especialistas en la práctica. El funcionario israelí cuestionó la eficacia de la vacuna contra el nuevo coronavirus en la radio del ejército. En esa instancia informó que mucha gente se afectó luego de haber recibido la primera dosis e incluso algunos luego de la segunda dosis. Parece ser que la protección ofrecida por la primera dosis es menos efectiva de lo que habíamos pensado, dijo Ash. Los datos sobre el efecto protector contra el virus de la primera dosis son más bajos de lo que Pfizer presentó, agregó. Según el Ministerio de Salud, más de 12.400 personas han dado positivo al coronavirus después de haber recibido las vacunas. Esta cifra incluye 69 personas que han recibido la segunda dosis. La alianza alemana-estadounidense Pfizer-BioNTech aseguró que la vacuna que producen tiene una efectividad de alrededor del 52% después de la primera dosis, mientras que esta aumenta su efectividad a un 95% después de aplicarse la segunda dosis. Ash también dijo que no era seguro que la vacuna pueda proteger contra las variantes mutadas del coronavirus. A un mes del inicio de la campaña de vacunación de Israel, los funcionarios del Ministerio de Salud esperaban ver una disminución de las infecciones diarias y de los casos graves, pero no hay tal tendencia hasta el momento. Y déjeme decirle que ha vacunado ya una cantidad importante de gente, como dijimos. Se culpa a las variantes más contagiosas del virus, en particular la cepa británica, de la dificultad para reducir las tasas de la enfermedad y aliviar la pesada carga de los hospitales a pesar del confinamiento y las vacunaciones masivas. Israel lidera la vacunación a nivel mundial. Más de 2 millones de israelíes ya han recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que 400.000 personas ya han sido inoculadas con la segunda dosis. El país suma 565.000 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, mientras que la cifra de fallecidos es de 4.080 personas. Bueno, yo creo que esos son asuntos que hay que ver detenidamente, y sobre todo, algo que tenemos que tener claro, y es que el inicio del proceso de vacunación lleva tiempo, primero, y segundo, el resultado no es inmediato. Y como no es inmediato, el proceso de vacunación es lento. Fíjense que Costa Rica contempló vacunar una parte de la población a lo largo de este año. Entonces quiere decir que usted tiene que mantener esas medidas que son las que se recomiendan. En eso no se puede bajar la guardia, que es lo que están diciendo los organismos internacionales. Particularmente la Organización Panamericana de la Salud acaba de dar unas declaraciones que pudieran incluso parecer hasta alarmistas, pero dice la directora de la OPS que la región está perdiendo la guerra contra el COVID-19. Nuestra región y nuestro mundo están fracasando en controlar el coronavirus. Las políticas públicas no son congruentes con la gravedad de la situación en demasiados lugares, y muchos de nosotros hemos relajado las medidas de control que sabemos que funcionan y que nos han apoyado hasta ahora para mantenernos sanos y a los hospitales funcionando. Dice que está particularmente preocupada
por las próximas semanas en toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur. Muchos hospitales están funcionando al límite de su capacidad o muy cerca de este. Refirió las altas tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, la escasez de oxígeno en algunas zonas y la falta de capacidad para hacerle frente a la velocidad con la que están ocurriendo las nuevas infecciones debido al auge sostenido de los casos. Esa es una recomendación que yo creo que nosotros debemos tomar en consideración para y no bajar la guardia. Y sobre todo la campañita que hay para debilitar las restricciones, las políticas que se han diseñado para contener la enfermedad. Yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que meditarlas y hay que ser más colaborativos con esto, a ver si salimos lo más pronto posible de esta desgracia, porque la verdad es que uno ya está cansado de eso. Reconocemos que es una necesidad hacer lo que se recomienda, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para ver cómo mejoramos la situación. Llegamos al final de A Quemarropa. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.